compartir con ustedes 3 puntitos a partir del Evangelio que acabamos de proclamar. Primer punto, lo que no dice la parábola. Segundo punto, lo que dice la parábola. Tercero, una ulterior enseñanza para nosotros. Primer punto, lo que no dice la parábola. Es comprensible que se asombren de que yo quiera titular el primer puntico de este domingo de esa manera, pero me parece necesario aclarar que hay algo que no dice la parábola y que en la primera lectura de la misma pareciera insinuarse. Por eso quiero rectificarlo bien, porque una interpretación errónea podría parecer que la parábola condena a priori a todos los ricos y que basta que seas rico para que te condenes. Esa misma interpretación podría pensar que ser pobre es en sí mismo una ventaja y que los pobres necesariamente se van a salvar. Y lo que es peor, entonces a los pobres, a los que sufren en este mundo, a los explotados, habría que decirles simplemente: mira, ten paciencia, aquí abajo te toca estar así, cuando llegues al reino de los cielos cambiará tu situación. Si esa fuera la interpretación de la parábola, entonces Carlos Marx tuvo razón cuando dijo que la religión era el opio del pueblo, es decir, la droga del pueblo. La interpretación del marxismo sobre la religión era justamente esta. Decía Marx que la religión era el consuelo falso que la Iglesia le había dado a los pobres a lo largo de los siglos, para que no se rebelaran frente a los explotadores, para que los oprimidos pudieran ser consolados en esta tierra con la esperanza de un paraíso en el más allá. Pero justamente eso no es lo que dice la parábola. Si la interpretáramos de esa manera, estamos totalmente equivocados. Por eso quería decir justamente lo que no dice la parábola. La parábola no es una bendición, entre comillas, de la situación de los pobres en detrimento de las injusticias de los potentados, porque en el cielo será la recompensa de los sufridos. Eso no es lo que dice. Si fuera eso, es una droga lo que hemos escuchado hoy. Segundo punto, ¿qué es lo que dice la parábola? Los invito a fijarnos en los personajes. Se nos habla de un rico. Muchas veces se le llama a este rico el rico Epulón. Y más de uno puede pensar que Epulón es el nombre de este hombre. Epulón no es un nombre propio, es un adjetivo que significa en este caso el que banquetea. Pudiéramos traducirlo también el que derrocha banqueteando. Cuando Jesús en la parábola habla de este rico, dice que vivía banqueteando cada día espléndidamente. No se nos dice que adquirió la riqueza robando, explotando a otros, haciendo trampas. No se nos dice que sea una mala persona,
Lo único que se dice es que espléndidamente y cada día banquetea. Se nos dice también que vestía con ropa de lujo, de lino, de púrpura, diríamos en lenguajes actuales, usa ropa de marca y vive de fiesta en fiesta, de juerga en juerga. Es una persona centrada en sí misma. Toda su vida gira en torno a sí mismo, a sus lujos, a sus placeres, a su diversión. No hay espacio en él para Dios ni para el prójimo. Y Lázaro está en la puerta de su casa y él nunca lo ha visto. Ese es el problema de este rico de la parábola. Las riquezas lo han vuelto ciego. No ve más que a sí mismo y sus deseos de satisfacer pasiones. No ve a Dios, no ve a Lázaro, no ve a más nadie que a sí mismo y sus antojos, sus caprichos. Para Jesús no tiene nombre. Es interesante, la parábola no tiene nombre. En el mundo de hoy tenemos que confesarlo. Los nombres que suenan son los de los famosos. Todo el mundo sabe quién es el presidente de la nación más potente del mundo, de los grandes centros de poder mundial. Todo el mundo conoce a los deportistas famosos, millonarios. Todo el mundo se sabe los nombres de los artistas famosos, de los cantantes famosos. Bueno, para Jesús, todo aquel que derrocha, que vive para sí mismo, que no es capaz de ver a Dios ni al prójimo en su vida, ha perdido el nombre, ha perdido la identidad de humano, de hijo de Dios, se ha desfigurado. La ceguera que le ha ocasionado las riquezas lo deja sin nombre. En cambio, el otro personaje de la parábola es un pobre. Tampoco se nos dice cómo llegó a la pobreza, si es que nació pobre o si su pobreza fue culpable porque derrochó, porque malgastó o porque es holgazán o perezoso y no quiere trabajar. No se nos dice nada de eso. Se nos lo describe vivamente, tanto que podemos hasta imaginarlo sentado a los pies de la casa del rico, esperando que cayera de la mesa del rico alguna migaja, herido, y los perros se acercaban a lamerle las heridas. Este hombre, sin embargo, es el único personaje de una parábola de Jesús que tiene nombre propio, Lázaro, que significa el Señor me ayuda. El Señor está para ayudarme. Qué hermosa descripción. Lázaro, Dios que me ayuda. Aquí Jesús está diciendo algo potente para nosotros. Los pobres suelen esperar de Dios la ayuda. Los ricos no saben esperar. Los ricos son impacientes. Cuando se los hace esperar mucho, se ponen de peor humor y organizan la vida para no esperar, ¿no? Van comprando con regalos, con influencias, hacen una llamada telefónica siempre para que los atiendan primero, para que los atiendan con preferencia en cualquier lugar.
Los pobres esperan. Váyanse a cualquier parroquia nuestra o casa de monjitas donde hay un comedor parroquial donde se le dé alguna ayuda a los pobres, y ustedes verán que si el almuerzo es a partir de las 12 del día, desde las 9 de la mañana hay una fila, una cola afuera, y de 9 a 12 toda la mañana los pobres esperan. Los pobres esperan siempre. Jesús nos lo propuso como modelo del discípulo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados aquellos que en su corazón esperan la ayuda de Dios, esperan la salvación de Dios, esperan la bondad de Dios, esperan y confían en la misericordia y en la gracia del Señor. Entre Lázaro y el rico hay un abismo. Están físicamente muy cerquita. Lázaro en la escalera de la casa del rico, pero sus corazones y la vida de cada uno están a 1000 años luz de distancia, porque el rico en su ceguera indiferente no ve el sufrimiento de Lázaro. Mis queridos amigos, esa escena se repite continuamente en el mundo de hoy. En cada pueblo de esta tierra, lamentablemente hay un abismo, y probablemente más acentuado en los pueblos latinoamericanos, donde es más desigual la distribución de las riquezas y donde hay un grupito pequeño, una élite que disfruta de todo y demás, que nunca está saciado de tener y quiere continuamente más, mientras en las calles de los pueblos latinoamericanos pululan los vagabundos, los deambulantes, los migrantes, los que viven sin acogida, sin amor, sumidos en la tristeza de la indiferencia. La parábola nos dice que así como hayamos vivido aquí, será nuestra vida en el cielo, en el reino de Dios. El que vive encerrado en sí mismo, el que no tiene ojos para Dios ni para los pobres, cuando muera continuará en su soledad triste, en la tristeza de haber fracasado porque no supo amar. En cambio, el que ha esperado en Dios, el que ha vivido de la ayuda de Dios y por lo tanto sintiéndose ayudado de Dios, que es lo que significa la palabra Lázaro, ha vivido ayudando a los demás, participará de la plenitud de un Dios que es amor, que es alegría de compartir, que es alegría de donar y de amar. El abismo, pues, continuará. La parábola, con un lenguaje vivo, con esas expresiones de fantasía vehemente típica de los judíos, de los predicadores judíos de su época, nos invita a tomarnos en serio nuestra vida para saber que si hoy vivimos egoístamente, encerrados en nuestros propios intereses, lo que nos deparará la vida después de esta tierra es la
triste soledad de quien no supo amar. En cambio, quien se abre al amor del Señor y al amor al prójimo, vivirá en el amor, compartirá el amor sin límites, el amor sin fecha de caducidad, el amor tierno y alegre de Dios. Tercer punto, una ulterior enseñanza de la parábola para todos nosotros. El texto dice que encerrado en la eterna soledad, en la amarga soledad, en la triste soledad que durará siempre, el rico se dirige a Abraham. Abraham en la parábola es el símbolo del Padre Dios. Y le pide algo. Le dice: mira, por favor, en la tierra todavía tengo hermanos, tengo familia, tengo parientes. Dile a Lázaro que vaya a verlos, para que les abra los ojos, para que les avise cómo será nuestra vida en la eternidad. Abraham responde: no, ellos tienen en la tierra a Moisés y a los profetas, que los escuchen, porque te aseguro que si un muerto va a verlos, ni aunque resucite le creerán. ¿Qué quiere decirnos aquí el Señor? Con la expresión Moisés y los profetas se alude a la Biblia, a la Escritura. Es una frase simbólica que tenían los judíos para decir toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Amigos míos, ustedes saben que es lo único que tenemos también tú y yo para poder adquirir el comportamiento, las actitudes y las preferencias de Dios, la palabra de Dios. Escuchar y vivir la palabra se verifica en la escucha y la vivencia de la caridad con los pobres, con los sufridos. Quien está abierto a la palabra de Dios lo mostrará, porque estará abierto a los pobres, porque estará abierto al sufrimiento humano, porque estará abierto al hermano. Vamos a pedir esta gracia como fruto de la misa de hoy. A diferencia del rico que estaba cerrado a Dios y a los pobres, porque solo veía a sí mismo, nosotros pediremos la gracia de abrirnos a Dios, a su palabra, para con su corazón, para que al descubrir en la palabra del Señor su infinito corazón amante, su gran corazón lleno de misericordia y de ternura, que así queremos vivir con nuestros prójimos, con todo ser humano que sufre, en su cuerpo, en su espíritu, con todo aquel que es pobre, como nosotros somos pobres, pobres del amor de Dios, pobres de su misericordia, necesitados de su Espíritu Santo, necesitados de su alegría, para poder amarnos con la alegría con la que Dios nos ama, para poder servirnos con la misericordia y la bondad con la que Dios nos ayuda y nos bendice. Amén.